Entonces, empezamos a grabar y es momento de empezar entonces. Queridos amigos de Estamos con América. lapicero y papel. Les pido a todos que cierren sus micrófonos. Vamos a empezar, ¿ok? Ok, fenómeno, gracias. Bueno, amigos en América Latina, buenos días y un especial Shalom desde Israel. La verdad que una alegría volver a ver a muchos de ustedes y una emoción recibir a quienes nos reciben, a quienes nos acompañan hoy por primera vez, así que sepan que se están sumando a una familia muy, muy especial. Mucha de la gente que está presente aquí en el Zoom y seguramente en el Facebook también, son becarios nuestros, becarios de Mashaf, que han estado aquí participando de nuestros distintos cursos de capacitación a lo largo de como 62 años que Mashaf existe. Mashaf es la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo y estamos muy emocionados de esta cooperación, especialmente con América Latina. Así que queremos darles la bienvenida a todos, a ustedes que están en el Zoom y a ustedes que están allí en el Facebook. Otro día especial, otro martes de conferencia, de diálogos sobre agua, riego y desarrollo agrícola. Hoy es nuestro 8º encuentro y estamos realmente, Ora y yo, muy contentos de acompañarlos en esta especial serie que estamos haciendo, que no nos quedan muchas charlas, les aviso. Para los que no nos conocen, entonces, mi nombre es Evelyn Rosenthal, yo estoy a cargo del Departamento Español del Centro de Capacitación Agrícola de Mashaf. Me acompaña mi colega Ora Rabin. Hoy tenemos una charla muy especial. Hoy hablaremos de desalinización. Nuestra conferencia es entonces la desalinización como un proceso para aprovechar fuentes alternativas de agua. Y para tratar este tema tengo el agrado de presentarles a la ingeniera Miriam Brusilowski. Miriam es ingeniera química y está relacionada con el tema ya hace muchos años, nos acompaña también hace mucho tiempo en nuestros cursos en temas de gestión de recursos hídricos. Muchas veces nos acompañó en la visita a sus plantas de desalinización. Así que Miriam, nos alegra un montón tenerte con nosotros hoy aquí. Ahora, antes de pasarle el micrófono, quiero recordarles a todos que consultas, preguntas, comentarios, invitados a pasarlos por el chat. Vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, supongo que al final de la charla. También a la gente que nos está acompañando por Facebook, invitados a enviar sus consultas. Les recuerdo que nos encanta verlos y que tengan las cámaras, los que puedan estar con cámaras prendidas, pero recuerden que tienen la cámara prendida, ¿ok? La charla va a ser grabada y luego subiremos la grabación también en nuestra página YouTube, así que pueden compartirla con otros colegas. Y creo que con esto, y sin más preámbulos, le voy a pasar el micrófono a Miriam, que se presente, por favor, que nos cuente qué es lo que está haciendo hoy en día también, a qué empresa representa. Miriam, el escenario es tuyo. Hola. Gracias.
¿Me escuchan bien? Hola, bueno, yo soy Miriam Brusilovsky. eh, Como pueden escuchar, vivo en Israel, pero soy argentina. Les mando un saludo muy grande a todos y les agradezco su interés eh, por, alguien me está pidiendo control sobre mi cámara. Me parece que no se lo puedo dar. No sé si se escucha bien, se escuchan otras voces por ahí. Miriam, ¿se escucha bien? Vamos a pedir a todos, por favor, que cierren su micrófono. Ok, gracias. Adelante. Bueno, muy contenta de estar con ustedes aquí. Gracias a Mayab por por la invitación a participar aquí. Para mí siempre es un placer compartir lo que hago con el resto de la gente. Mando un saludo muy grande a todos los participantes. Bueno, con mi corazoncito en especial para los mendocinos, que he visto que están por ahí, de General Alvear. Un saludo muy grande de otra mendocina. Y bueno, me parece que podemos empezar. Quería contarles también que, bueno, como dijo Evelyn, yo hace muchos años que vivo en Israel, más 30 y tantos años, vine muy joven. Eh, Había empezado a estudiar ingeniería química ya en Mendoza, pero luego terminé mis estudios aquí, formé mi familia, tengo 3 hijos muy lindos porque son míos. Y muy buena gente. Y yo todos estos años me he dedicado en realidad a temas de tratamientos de agua, especialmente desalinización. Y para esta charla pensamos en especial en compartir con ustedes el tema de la desalinización también desde el punto de vista tecnológico, pero también como una idea para su uso no solamente como agua potable, sino un poco abrir la idea de a ver si podemos implementar el uso de esta tecnología para tener agua de riego en ciertas zonas. Entonces, esa es la temática de mi presentación de hoy. Trabajo hoy en día y hace muchos años en una empresa que es la empresa líder en Israel y una de las líderes en el mundo de desalinización, con un récord incomparable de construcción de las plantas más grandes de desalinización del mundo. Yo misma me dedico a temas tecnológicos comerciales durante todos estos años. Y bueno, espero que disfruten, espero sus respuestas, espero relajarme un poco y que todo salga bien. Y por ahí si se me olvida alguna palabra en español, me van a saber disculpar. Lo que tengo en mi agenda hoy es, bueno, ver cuáles son los problemas existentes, la sequía que existe en el mundo y en zonas de Centroamérica y de Sudamérica. Contarles la experiencia de Israel, la experiencia de Israel que le ganó la batalla a la sequía, contarles un poco de la tecnología misma para quienes no la conocen,
Y pensar un poco juntos si la desalinización, con sus costos, con sus requerimientos, es una solución viable para la agricultura. Y bueno, y luego tendremos algunas conclusiones. Entonces, ahora justo que esta señora de Honduras se está contando de la lluvia que está cayendo, yo empiezo mostrando que la sequía es un hecho. En muchas zonas de Centroamérica y de Sudamérica. Como lo pueden ver, hay el tema climático está enloquecido y así mismo como ahora puede haber un huracán y unas lluvias terribles, mañana se presenta una sequía o toda esa agua, no sé a dónde queda, pero ahí continúa la sequía en la zona. Y esa misma sequía se puede ver en distintos lugares de Sudamérica. Si ustedes observan aquí en este mapa, pueden ver la intensidad o el grado de sequía de acuerdo a los colores. Por supuesto, el rojo más oscuro es donde la sequía es más intensa. Podemos observar en Sudamérica en varias zonas. La sequía trae pobreza. La sequía trae pobreza porque no permite el desarrollo económico de las zonas, de los lugares. Por lo tanto, es un problema para desarrollar la ganadería, la agricultura, hay problemas con el suministro de agua potable. Espero que me estén escuchando bien, porque me suena una campanita como que algo no está bien. Todo bien, mire. Perfecto, porque cada vez me estoy acercando más a la computadora, ya estoy casi encima de la computadora. Así que me relajo un poco para atrás para poder charlar mejor. Como un caso que un poco a lo mejor yo personalmente lo conozco mejor, es el caso de Chile, que es un país exportador de agricultura. La agricultura en el país es responsable del 28% del comercio del país y consume alrededor del 80% del agua disponible. Lamentablemente, durante la última época, Chile ha experimentado una de las sequías más largas y más intensas que han hecho que que se declare una emergencia hídrica y agrícola en muchas zonas de Chile. La sequía es tan intensa que hay zonas completas que dependen de que las autoridades envíen camiones cisternas para el suministro de agua potable. Y en este caso, supongo que estas situaciones se repiten en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de Sudamérica. Y a lo mejor en Chile otra cosa un poco que lo complica un poco es que mucha parte de los recursos hídricos se usan como suministro de agua para la industria minera, a pesar que eso ha hecho en Chile que en los últimos años se hayan construido un gran número de plantas desalinizadoras y que, por supuesto, la industria minera hace todos los esfuerzos como para que reciclar el agua y se está mejorando bastante. Esto era como una pequeña introducción
Y de aquí paso a otra historia de sequía, que es la historia del país donde vivo, de mi país, que es Israel. Ustedes saben, a lo mejor muchos escucho que han conocido, que han visitado. Israel es un país bastante pequeño, con más o menos 9 millones de habitantes, una cosa como 22.000 kilómetros cuadrados, tiene un largo de más o menos 600 kilómetros por 200 kilómetros, y debido a sus condiciones climáticas y geográficas, es un país que sufre de sequía. Yo puse sufría porque en realidad lo que pasaba era que el suministro de agua, había mucha preocupación en los años 90 por una gran sequía que había habido, falta de lluvias durante muchos años, y no sabía lo que se iba a pasar. Las fuentes de aguas disponibles son limitadas, tenemos un poco de pozos que por ahí tenemos miedo que se vayan salinizando, que están en la costa. Luego tenemos agua de manantiales o de otros ríos que vienen del norte que están en el lago de Galilea y otras fuentes de agua. Pero en los años 90 empezamos a hacer el balance y mirar cuál iba a ser el consumo que se esperaba que hubiera eh, en 10 años, por ejemplo, y con el crecimiento de la población, el crecimiento de la industria, de repente se dieron cuenta de que ese consumo no iba a llegar con las fuentes existentes. En ese momento, lo que se hizo, se implementó un programa para la implementación de soluciones que en ese momento eran soluciones innovadoras, que se basaron en dos pilares. El pilar fundamental, la desalinización, es decir, no sé si conocen la geografía, pero todo esto es la costa, acá tenemos el mar Mediterráneo, y la idea era empezar a construir plantas desalinizadoras y hacer de agua de mar, producir agua potable. Se hizo todo un plan y ya hoy en día se puede decir que el 80% del agua potable consumida en los hogares del país proviene del mar Mediterráneo. Israel tiene otro pilar que es importante, que es la reutilización de las aguas depuradas. Se hace un reciclado, con lo que se llama una percolación de las aguas depuradas, y eso, que creo que lo han escuchado también en alguna otra charla, eso representa también más o menos el 50% del agua de riego que se utiliza en Israel. Y es una fuente también bastante importante. Para darle una idea de las cantidades que se producen. Entonces, lo que vemos aquí son las distintas plantas que ya que están construidas y que están funcionando. La primera planta en la zona sur empezó a funcionar ya a fines del 2005, y esta planta produce 120 millones de metros cúbicos por año. Todos los números que van a ver aquí, sus unidades son millones de metros cúbicos por año. Quiere decir que cada planta representa más o menos un 10%
de la cantidad de agua que se consume hoy en día en Israel. Fuera de las plantas que vemos aquí a lo largo de toda la costa, hay una nueva planta que ya está en construcción, que va a ser la planta más grande, que se llama Sorek B. Tenemos Sorek A y ahora va a haber Sorek B, que va a ser una de las plantas otra vez más grandes del mundo, con 200 millones de metros cúbicos por día. Les voy a contar un poco, y queda otra planta todavía dentro del plan, que está todavía en proceso de licitación y que va a producir 100 millones de metros cúbicos por día. Estoy muy orgullosa de contarles que la mayoría de las plantas que observamos aquí, la planta de Ashkelon, la planta de Sorek, la planta de Hedera y la planta de Sorek B, han sido construidas, o Sorek B está en construcción, por la empresa en donde yo trabajo. Son contratos súper interesantes y me gustaría referirme un poquito a esto. A lo mejor no es el tema exacto de la charla, pero bueno, para cada planta, como les cuento, hay una licitación pública y lo que se busca es hacer un contrato entre la empresa privada y el gobierno de tipo BOT. ¿Qué es BOT? BOT es Build, Operate and Transfer. Quiere decir que la inversión misma de la planta, el costo de la planta, corre por cuenta de la empresa privada. Para darle una idea de los costos de estas plantas, se habla de cientos de millones de dólares cada planta. Esto todo corre por parte, como digo, de la empresa misma, de la empresa privada, y la ganancia la tienen durante la venta del agua a ese gobierno. Aquí siempre me gusta destacar dos cosas. Me gusta destacar las empresas privadas que son capaces, que toman el riesgo, que tienen la capacidad tecnológica y la responsabilidad de tomar ese challenge. Y por otro lado, el gobierno, la seriedad del gobierno, la seguridad que le da a la empresa que se puede hacer un contrato donde se sabe que el gobierno se compromete a cumplir la compra de esa agua durante 25 años. Si no fuera de esa manera, ese negocio no existiría, y si no fuera de esa manera, Israel estaría todavía hoy sufriendo las consecuencias de la sequía. Y eso ya no es así. Para darle una idea cómo cambió todo esto en el tiempo, desde que la primera planta que empezó a funcionar, que fue en el 2005, lo que podemos ver aquí es la proporción de recursos hídricos a lo largo de los años. Entonces podemos ver el hemisferio, el acuífero de la costa, el de la montaña, el lago de Galilea y la parte de desalinización. Como pueden ver, la desalinización con el tiempo ha ido creciendo. Esto es de hasta el año 2017, estamos en el 2020, como se acuerdan, el año del COVID. Y este valor, por supuesto, ya está todavía más alto. Otra de las cosas importantes que tuvo implementar este programa es que la calidad del agua en general, los requerimientos para el agua potable eran todavía más estrictos que lo que se necesita para agua potable. Es decir, la salinidad, se pidió una salinidad mucho más baja,
se pidió una concentración de boro más baja, porque afectaba a ciertos cultivos que había aquí. Y todo eso hizo que el agua que vuelve a la naturaleza hoy en día, en realidad está mejorando los acuíferos existentes. Bueno, como les conté, de la empresa IDE Technologies, es una empresa de muchos años, una trayectoria de muchos años, es un líder conocido en todo el mundo por su éxito en la desalinización. También se dedica a tratamiento de aguas industriales, de reutilización. Tenemos plantas en 40 por lo menos países del mundo. En Sudamérica tenemos plantas, tenemos oficinas también en distintos lugares del mundo. Y hoy en día, en realidad, con todas las instalaciones que tenemos, estamos produciendo más o menos 22.000 litros por segundo. Digo, estamos produciendo porque la empresa, como les cuento, tiene contratos de operación y mantenimiento a largo plazo. No solamente en las plantas de Israel, sino en otros lugares del mundo. Algunas referencias, bueno, son las plantas de Israel, como les contaba, de Ashkelon, de Hedera, pero también tenemos la desalinizadora más grande en una refinería de la India, no sé, muchos pueden conocer, una de las refinerías más grandes del mundo, que es Reliance. Tenemos una planta fantástica que hicimos para unos más o menos 200.000 metros cúbicos por día, a la cual le dimos servicios de operación y mantenimiento y training, por supuesto, a la gente durante 2 años. Y una planta muy importante que es de mencionar es la planta de Carlsbad, de San Diego, en California, que es una planta que IDE construyó y que hoy en día es la planta en realidad más grande del hemisferio occidental, la planta de desalinización, y es un ejemplo para todo el continente americano. La planta está funcionando desde el año 2015 bajo todas las estrictas regulaciones de California, que no son poco. Así que es un orgullo muy grande. También está la hermana pequeña, que es la planta de Santa Bárbara en California, que se construyó, es una planta mucho más pequeña, pero también con un contrato de operación y mantenimiento de 30 años. Esto muestra el reconocimiento del mercado a la capacidad de la empresa. Entonces, a ver, ¿de qué se trata esto de la desalinización? Ok, desalinización en realidad, ¿qué significa? Que es la remoción de sales del agua. Me voy a referir solamente a la tecnología de ósmosis inversa porque creo que es lo más relevante. Diría que hoy en día el 90% de las plantas que se hacen, a pesar que la tecnología térmica es una tecnología reconocida, la mayoría de las plantas que se utilizan hoy en día son plantas que utilizan la tecnología de desalinización por medio de membranas de ósmosis inversa. El fenómeno de la ósmosis, muchos de ustedes lo deben conocer, la ósmosis es la compensación del potencial químico, la presión osmótica, cuando tenemos una solución
concentrada de sales de un lado de una membrana semipermeable y agua sin concentración de sales, el efecto natural es que el disolvente va a querer pasar a través de la membrana desde el lado de la concentración baja al de la concentración alta para diluirla y para así equilibrar lo que se llama el potencial químico, la energía potencial. Esa diferencia de energía que tiene, energía química que tiene la concentración de sales se expresa como una presión osmótica. Cuando me encuentro en la situación contraria, en la situación de que tengo agua de mar con mucha concentración de sales, pero yo quiero el agua sin las sales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, me refiero al mismo fenómeno, pero hago el trabajo contrario. Si yo sé que de forma natural el agua va a querer pasar para compensar la presión osmótica, si yo quiero hacer lo contrario, voy a tener que simplemente aplicar una presión externa que sea por lo menos de la magnitud de la presión osmótica que tiene esa solución debido a su concentración de sales. Esa presión osmótica me permite que si tengo una membrana semipermeable, que sería una membrana de ósmosis inversa, deje pasar el agua por ella misma, pero va a retener las sales. Y ese es lo que se llama la tecnología de ósmosis inversa, en forma simplificada. ¿Qué es el proceso mismo? El proceso mismo es lo siguiente. Tenemos una membrana, pueden observar aquí lo que es una membrana, son láminas, en realidad que están recubiertas de un film especial que permite la separación de las sales y el paso del agua y que es bastante resistente a todas esas presiones que hay que aplicar. Entonces, siempre vamos a tener que en el proceso se alimenta con agua salada o salubre, y se generan dos corrientes. Una corriente es el permeado o el agua producto, que es el agua sin sales, y otra es una corriente que en realidad se tiene que llevar consigo, tiene que arrastrar, tiene que llevar consigo todas aquellas sales que separamos del agua. A esa corriente se la llama o concentrado o salmuera. La tecnología está en realidad tan avanzada que estas membranas hoy en día son capaces tienen una remoción de más o menos 99%. O sea, casi podemos contar que casi nada de las sales pasa para el lado del permeado. Cuando me refiero a sales, en general estoy hablando de sales como cloruro, sodio, también duvalentes, calcio, sulfatos, todo eso, pero también como moléculas raras, como es el boro. Y el boro es importante y es una cosa que se aprendió primeramente en las primeras plantas que se implementaron en Israel, y que es muy dañino para algunos cultivos agrícolas. Entonces, estas membranas también son capaces de eliminar el boro. Este tipo de membranas, que a lo mejor muchos de ustedes las conocen, tienen una forma de un filtro
de más o menos 1 metro de largo, depende, hay distintos diámetros de 8 pulgadas, de 4 pulgadas, en general, por supuesto, para estas plantas se trata de usar de 8 pulgadas, aunque ahora les voy a contar otro caso interesante de esto, que se usó de 16 pulgadas, y en general se instalan un número que varía entre 7 o 8 membranas dentro de lo que se llama un tubo de presión, como podemos ver aquí en este esquema, y se conectan 7 o 8 membranas juntas, cada uno depende del diseño que quiera usar. Como mencioné, el agua, la remoción de sales no es total, no es un 100%, pero la verdad que el agua, depende del grado a que se quiera llegar, elimina muchas sales que a veces para los distintos usos sí van a hacer falta. Por ejemplo, la dureza del agua se elimina casi en un 99%, mientras a lo mejor un poco de cloro y de sodio sí pasan por medio de la membrana, la dureza no, la dureza se elimina totalmente. Entonces, cuando yo quiero usar el agua para darle un uso como agua potable, necesito hacer un post-tratamiento o una remineralización, que se llama, que significa volver a agregarle de manera controlada ciertas sales que le van a dar el gusto y que van a evitar que esta agua sea corrosiva y que cause problemas en las tuberías. Un poquito más de conceptos de esto, entonces dijimos así, que tenemos el agua de alimentación que entra, pasa por medio de una membrana, solo el agua sin sales, y el resultado es el permeado o el agua producto, y luego la segunda corriente es la salmuera. La salmuera, digamos, todas las sales que tenían, ahora la misma cantidad va a estar concentrada en una corriente más pequeña. Una cosa que siempre sucede es que tenemos un balance de masas, es decir, la cantidad de permeado más la cantidad de salmuera siempre es igual a la cantidad de agua de alimentación. Otra cosa que es importante ver aquí es que el proceso no tiene una eficiencia en términos de recuperación de agua del 100%. ¿Ok? Siempre voy a tener estas dos corrientes. En realidad lo que limita un poco esto es la presión osmótica que hay dentro de la membrana y la capacidad que tienen todos los equipos para soportar las grandes presiones que se necesitan para lograr la ósmosis inversa. Entonces, hablando de esto, en el agua de mar se puede llegar a una recuperación de entre el 45 al 50%, mientras que en aguas salobres, algo así como depende de la salinidad de la fuente de agua, entre 70 y 80%. A lo mejor conviene recordar un poco qué es la salinidad del agua. La salinidad de agua se expresa como cantidad o masa o gramos de sal que hay por litro o por metros cúbicos de agua. Para darles una... comentarles que el agua de mar, por ejemplo, la típica agua de mar, de océano,
tiene una salinidad de más o menos 35.000 partes por millón, lo que quiere decir más o menos 35 gramos por metro cúbico de agua. Mientras que, otra idea para darles, el agua potable en general, según las normas de varios países o de lo que se llama WHO, tiene que ser menor que 500 partes por millón. O sea, 500 partes por millón voy a tener en el permeado, por ejemplo, pero voy saliendo de un agua que tiene 35.000 partes por millón. Cuando hablamos de agua salobre, de pozos, puede variar. Hay de toda la variedad que se quiera, desde 1.000, 2.000, 3.000, 12.000, pero en general llegan hasta 12.000, 15.000 partes por millón. Luego ya salta a lo que es agua de mar. Entonces, como decía, en el agua tenemos sales, pero también tenemos todo tipo de contaminantes. Tenemos coloidos, tenemos bacterias, materia orgánica disuelta y no disuelta, todo tipo de algas y bichos marinos de lo que sean, que son bastante microscópicos. No todos lo vemos, pero molestan en el momento de la desalinización. Por eso, una planta de desalinización no solamente consta de la parte de ósmosis inversa, sino que lleva consigo otro tipo de procesos. El primer proceso es tomar el agua del mar, luego se le hace un pretratamiento, que es una limpieza, para que esa agua que llega luego a las membranas mm, no cause, no ensucie las membranas y las membranas puedan seguir funcionando continuamente. Otra cosa que podemos ver aquí son la parte de bombeo, estos HPP, quiere decir High Pressure Pump, siempre esquemáticamente se muestra porque es un componente muy, muy importante de la planta. Aquí es importante decir que las presiones que se van a usar cuando hablamos de agua de mar, por ejemplo, se llega, depende por supuesto de las temperaturas, hay varios parámetros que juegan aquí, que son no solamente la salinidad, sino la temperatura, el tipo de membrana que se usa, cuántas membranas se usan, qué tipo de recuperación voy a pedir, pero el rango de presiones está entre 60, diría lo grande, entre 60 a 70 bares o 70 atmósferas, lo que es, wow, es una presión muy, muy, muy alta. Eso hace, eso contribuye también al costo alto de la tecnología, de la inversión misma, y hace que toda esta zona, toda esta parte de la ósmosis inversa misma, de la separación membranal, sea cara por, los materiales de construcción que tienen que soportar estas altas presiones, junto con la gran salinidad y asegurar que no va a haber corrosión, porque imagínense que haya corrosión y rupturas y ese tipo de cosas cuando se está trabajando a 70 atmósferas. Entonces, eso era un dato es muy importante darles ese dato. Y también comentarles algo muy interesante. Hablamos de dos corrientes que salen. Una es el permeado. El permeado sale a presión atmosférica o una
cierta presión, la presión que se necesite para llevar el agua hasta su destino final, pero la salmuera sí sale a alta presión. Tiene solamente una pérdida, que es la pérdida de carga que se tiene dentro de la caja de presión, que será más o menos, no sé, por exagerar, 2 bares, 2 atmósferas. Pero esa salmuera sale con mucha presión. Ahora, ¿qué hacemos con esa salmuera? Es agua salada, no se puede reusar. Entonces, hace muchos años se inventó esto, que son los recuperadores de energía, que son, que es una manera, hay de distintos tipos, pero les voy a hablar a lo mejor, hay sistemas de pistón, hay sistemas de, distintos sistemas, ya me va a salir la palabra, este, que toman esta energía de la salmuera y la pasan a la energía, la pueden transmitir como energía al agua de alimentación. De esta manera se ahorra más o menos un 40% del consumo energético. Otra cosa importante es que esta salmuera que sale, también hay que encontrarle un sitio. Entonces, esta salmuera vuelve al mar. Ya sé que todos están pensando, oh, esta salmuera vuelve al mar. Estamos hablando, por ejemplo, si acá tenemos una salinidad a la entrada de 35.000 partes por millón, la salmuera puede llegar, no sé, a 70.000 partes por millón, que es un agua muy salada. Y es verdad. Entonces, para eso lo que se hace, se usan difusores, esto llega al mar y se usan difusores que permiten que esta agua se mezcle con el agua de mar y no cause daños a todo lo que sea la fauna, la flora marina. Hay muchas investigaciones que demuestran, se hacen muchos monitoreos. Todos los países que tienen desalinización tienen a la gente ambiental encima monitoreando. Uno de los costos grandes de operación es el monitoreo que se necesita hacer, y se ve que no hay influencias por, por esta descarga de agua salada. Para que tengan una idea cómo es una planta desalinizadora de gran escala, les muestro la primera planta que se hizo acá en Israel, la planta de Ashkelon, que se encuentra ubicada en un área, construida en un área de unos 100.000 metros cuadrados. Son plantas importantes. Lo primero que hay que preocuparse es de que haya una toma de agua. Como expliqué anteriormente, la toma de agua se hace en general, se hace una toma abierta cuando se puede, mientras se puede. Es importante tener que unos 10 o 12 metros de profundidad. Por lo tanto, en general, depende de la batimetría del mar, hasta cuán hondo se debe ir. Y voy a decir una frase en mendocino: no se puede sacar el agua de los banditos. Y no todos me van a entender. Entonces, estas tuberías que van mar adentro entran en muchos casos a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros mar adentro. El agua llega por medio de gravedad, llega a una estación de bombeo, y de esta zona de bombeo se bombea a la zona de pretratamiento. ¿Qué dijimos que era el pretratamiento?
en las plantas hay distintas maneras de hacer pretratamiento, son filtraciones o, digamos, de distintos tipos. En este caso se usan grandes piscinas y se hace una filtración por filtros de gravitación con un alto constante. Esta sería el pretratamiento. Luego vendría la zona de membranas, donde pueden observar aquí los bastidores. Los bastidores son, digamos, donde estaban ubicados todas las cajas de presión, que adentro de las cajas de presión se tienen las membranas. Y luego tenemos la zona de post-tratamiento, porque esta planta en realidad produce agua potable, así que aquí le tengo que agregar, se le agregan, hay reactores de calcita, en estos casos son piedra de calcita que se disuelve, se puede disolver con ácido o con dióxido de carbono. Depende de los precios, depende de cada lugar la existencia de estos reactivos, y se logra disolver el calcio y este calcio se le agrega al agua producto. Y bueno, y por supuesto hay algunas plantas que tienen solamente conexión eléctrica externa. En este caso se decidió para convenía en este caso para minorar el precio de operación, el costo de operación, tener una planta generadora de energía propia. Bueno, en general se tiene un reservorio y de aquí llega el agua a la empresa que se dedica a la distribución del agua. Así se ve la planta terminada. Hay cosas interesantes aquí, que es que la planta está construida en dos zonas generalmente que son similares. Esto es para asegurar la disponibilidad de la planta, de cuando hay una parte que está en mantenimiento, que la otra parte siempre esté funcionando. Lo mismo con las tuberías de toma de agua. En general se hace que haya 3 tuberías, que cada tubería es capaz de captar por lo menos 50% de la cantidad de agua que hace falta. Creo que en general les di un vistazo de la tecnología misma. Hay mucho más para hablar, hay cosas mucho más interesantes, pero quiero dedicar unos minutos al tema de si esto es una solución viable o no. Entonces, lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya no tenemos mucho tiempo. Sí, yo les prometo que es una tecnología que está demostrada. Esta tecnología no solamente trabaja en Israel, en Chile hay muchas plantas. En los países árabes hay muchísimas plantas trabajando, megaplantas. Como dije, en Estados Unidos, en España, en realidad en todos los lugares donde hay problemas con los recursos hídricos. Una de las preguntas más grandes es, pero esta tecnología es carísima, es carísima. La cantidad de consumo energético que tiene es muy grande. Ok, eso era verdad en la época en que empezó a salir la tecnología, y podemos ver aquí cómo los consumos energéticos han bajado. No sé si se ve, no sé si yo no lo veo aquí al costado o por las fotos que veo aquí, o ustedes no lo ven, pero de todas maneras les cuento. Al principio se hablaba de algo de, no sé, bueno, ni yo me acuerdo, cuando era 20 kilovatios hora por metro cúbico. Hoy en día, me disculpo,
el consumo energético ha bajado y es de más o menos, para agua de mar estoy hablando, de más o menos 3.5 kilowatt-hora por metro cúbico. Junto con esto, sabemos que los precios de la energía han bajado en casi todo el mundo debido a la implementación de energías nuevas, energías renovables. Si antes los precios de un kilovatio hora eran, no sé, 10, 12 centavos, hoy en día podemos encontrar de entre 5 y 6 centavos. Eso en algunas zonas, hay zonas en Estados Unidos que a veces tienen hasta precio negativo, pero esa es otra historia. Con respecto a cuánto cuesta el agua de mar, ¿ok? El agua desalinizada, doy el ejemplo de agua de mar. Podemos ver aquí cómo fueron variando los precios y cuáles son los precios de los últimos años. Esto, a pesar que esto llega hasta el 2009, puedo confirmar que 10 años después, los precios de contrato de plantas desalinizadoras son de más o menos 60, 70 centavos de dólar por metro cúbico. Ustedes piensen cuánto pagan hoy una botella de agua mineral y cuánto es un metro cúbico de agua. Son precios accesibles y ahora vamos a lo mejor a mirar un poco cómo más económicamente. Empezando, lo primero, tengo que mencionar, todo el tiempo hablé de agua de mar porque es nuestra experiencia en Israel y porque pienso personalmente que si existe el agua de mar, esa es la fuente que yo recomendaría usar, porque es una fuente inagotable de agua, es una fuente que no tiene problemas de tipo de clima, se puede usar a toda temperatura. Es verdad que existe como otra fuente para desalinizar el agua salubre, y es verdad, se hace. Tiene frente, cuando la comparo con agua de mar, tiene sus limitaciones. En ambos casos es muy importante mirar cuál es la calidad de agua final que vamos a tener. Y otra de los problemas que tiene el agua salubre, que como dije, se forma una salmuera, en el agua del mar la salmuera se descarga al mar, pero en la zona donde hay pozos hay que ver a dónde se descarga esta salmuera. Eso es un tema muy interesante también, que podemos charlar otra vez. Y con respecto a la desalinización de aguas hervidas depuradas, que es súper interesante, lo que se llama reuso de aguas o reuso circular del agua, procesos circulares, que es muy interesante y muy importante. Hay que tener en cuenta que es importante tener un sistema muy claro, regulatorio, en todo lo que tenga que ver con la parte sanitaria, la parte ambiental, que esté muy, muy claro, si no es muy, muy peligroso el uso de estas aguas, y por supuesto que se hace para cultivos de consumo humano. Mirando un poco qué es lo que tengo que tener en cuenta si quiero ver si es económicamente viable o no, es importante tener en claro el water footprint, o cuántos litros de agua se necesitan para producir cultivos, si estamos hablando, por supuesto, con el tema de la utilización del agua desalinizada para la agricultura. Entonces, ver
cuántos litros se necesitan para producir este cultivo, cómo está el mercado, si el mercado es interesante, si el mercado paga un buen precio por el kilo de producto, cuáles son los costos de la energía eléctrica, que en realidad van a dictar cuál va a ser, o en gran parte van a dictar cuál va a ser el costo de esta agua desalinizada. Por supuesto que estoy hablando en el caso que no hay fuentes naturales. Si hay fuentes naturales, por favor, no pensar en agua desalinizada, sino solamente en caso de que no exista esta agua. Pero si todos los factores se ponen de acuerdo y el mercado es bueno y se puede vender el cultivo, pero no hay fuentes de agua, entonces la desalinización está ahí como tecnología demostrada para hacerlo. Algunos cálculos muy preliminares que hemos hecho con algunos valores de mercado. Por ejemplo, si hablamos del avocado, de la palta, que necesita más o menos 300 litros por kilo, 300 litros de agua de riego por kilogramo producto. ¿Ok? Eso, si tomo más o menos un valor de agua de 63 centavos de dólar por metro cúbico, me va a llevar a que el precio por kilo sea más o menos 18 centavos. Si lo comparo con el precio que tenía con un agua convencional, voy a ver que la diferencia son más o menos 15 centavos de dólar. Tomando en cuenta un precio de mercado de 4.72, esta diferencia va a ser de unos pocos, de un porcentaje muy, muy pequeño. O sea, se estaría encareciendo muy, muy poco. Lo que quiere decir esto, otra vez lo repito, son cálculos muy, muy preliminares y cada uno, solamente me interesa dar la tabla aquí para que puedan hacer sus propios cálculos. Solamente decirles que un precio así de agua es permisible solamente cuando hablamos de una planta de una escala bastante grande. Que en realidad existen, solamente quería comentarles que en Baja California, en la zona de San Quintín, que está sufriendo unas sequías muy grandes desde hace mucho tiempo, se ha instalado una planta bastante grande, no es como las megas plantas que producen agua potable, pero sí 20.000, 30.000 metros cúbicos por día es un número respetable. La conclusión es que si hay sequía y no hay agua, que sepan que la desalinización se usa en todo el mundo, que tiene un precio que puede ser alto, depende de la utilización que se quiera hacer. Pero la tecnología existe y es una opción que debe tenerse en cuenta. Y con esto creo que termino mi charla. Les agradezco muchísimo la paciencia y la atención por haberme escuchado, y me va a agradar si tienen alguna pregunta, y en caso que me quieran contactar, les dejo aquí también mi email. Muchas gracias. Bueno, en principio, un abrazo, Miriam. Muchas gracias. Miriam, si puedes bajar
la presentación. Yo diría que después pongas la dirección de email en el chat, si quieres, así todos la pueden ver. Ok, Okay. Así ahí que lo pongo. otra vez, muchas gracias. Sí, hay varias preguntas. Vamos a ver incluso si podemos abrir algunos micrófonos para hacerlos sentir a todos así en casa. A ver, José Guillermo. Hay varias preguntas que tienen que ver con salmuera especialmente. José, ¿está usted por aquí? José Guillermo. Sí, señora, a la orden. A ver, y usted es la primera vez que está con nosotros, así que mire qué honor, primero en preguntar. Adelante. ¿Quiere que las vuelva a hacer las que están en el chat? Pregunte directo, así lo hacemos un poquito más dinámico, sí. Ya, bueno, casi se me han olvidado, pero por ahí las puse. No, me interesa saber un poco, por ejemplo, cómo reusan las membranas o cómo las desechan, porque debe ser una cantidad inmensa de membranas las que usa Surec, por ejemplo, en términos de ambientales. Las membranas, es verdad, se desechan, pero tienen una vida útil de más o menos entre 7 y 10 años. Por lo menos, digamos, con la experiencia que se tiene, se van reutilizando, se van cambiando de lugar en la planta, se trata de estirar todo lo que se puede de la vida de la membrana, porque también es un factor no solamente ambiental, sino por una razón económica. Entonces se trata de estirar todo lo que se puede. Se van limpiando, se hacen limpiezas de membranas también. Pero el término de vida más o menos promedio es en 7, 10 años. Tenemos otras plantas que cambian a más tiempo todavía. Ok. Y con respecto a la calcita, el agua que se produce es muy comelona de las piedras. ¿Tienen que estar reintroduciendo mucho en los filtros la piedra, la calcita? En general lo que se hace, se toma, bueno, depende del agua, de la calidad de agua que sale, de la alcalinidad que va a tener el agua de la membrana. En general, digo en términos generales, se toma más o menos un 25% de esa agua pasa por la parte de los reactores de calcita y luego que disuelve el calcio, vuelve y se vuelve a juntar con el resto, o sea, se hace un Ok, blend y esos son más o menos entre 15, 25, depende de la cantidad, de la calidad de agua que se tiene al final del proceso. ok. Gracias Miriam, gracias José. Vamos a otro José, José Rojas. ¿Está usted por aquí con nosotros? Sí. Sí, buenos días, estoy acá. Ok, usted tiene una pregunta, ¿no? Sí, yo había hecho también la pregunta con respecto a los desechos de salmuera. Me parece ya la contestó también Miriam, pero era saber la profundidad a la cual se introducen los efluentes de salmuera con un emisor y esos aspersores a qué profundidad están para evitar el daño de la fauna y la flora del mar. Y saber si nos podía compartir nombres de los estudios o investigaciones que han demostrado que no existe el daño al ecosistema. Por ahí están mis preguntas. Una pregunta
importante. En este momento no tengo aquí a mano estos estudios, pero le voy a hacer llegar a Evelyn algunos artículos que demuestran esto, y justo yo misma he participado de una conferencia hace como un año de distintas oficinas de aquí de Israel, dirigidas por la Universidad de Haifa, que mostraban distintos tipos de investigaciones que tomaban en cuenta la parte biológica, investigaciones que tomaban en cuenta modelos de distribución de sal cerca de las plantas, y todas estaban de acuerdo en lo mismo. Ahora, no puedo decir que toda la vida eso sea verdad. Muchas veces uno de los factores buenos para minorar o mitigar la influencia de la salinidad es que muchas veces estas plantas se construyen cerca de una generadora, de una hidroeléctrica. Y como estas plantas tienen sistemas de cooling, de enfriamiento, de sistemas de agua para enfriamiento, lo que se hace se mezcla con este agua y entonces ya casi ni se siente el efecto de la salinidad. Pero de todas maneras, lo voy a buscar y voy a enviar a Evelyn este artículo, que es bastante interesante. No se me mueva mucho del micrófono, que de repente se nos va la voz, su voz, Miriam. Gracias. Teníamos otras preguntas sobre salmuera. Un momento. Y la pregunta, mientras voy a contestar la otra parte de la pregunta que no la contesté, es a qué profundidad. Y de nuevo, con el tema de la profundidad, no tengo un número así que pueda decirlo ahora, se hace así. En general, lo que hacemos es hacer el estudio batimétrico, mirar las profundidades que hay, mirar el tipo de corrientes que hay. No es un solo parámetro. Y el tipo de las velocidades que hay, y de acuerdo a eso se elige el sitio donde se ve. Tenemos 5 estudios. Micrófonos, por favor, micrófonos, cerrar. Ah, pensé que alguien... Ok, esa es la respuesta, no es una respuesta 7 metros, por ejemplo. No. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias, Miriam. Con gusto. ¿Tú eres Alexandra la que tenía preguntas? ¿O ya fueron contestadas? No han sé, sido vamos contestadas. a mirar en el chat. ¿Te animas a preguntarlas directo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Muy bien. La pregunta acerca de la salmuera era que estamos extrayendo agua del mar, se está desalinizando, la parte, digamos, desalinizada va a consumo y la parte de la salmuera regresa, entonces tenemos una mayor concentración de sales en menor cantidad de agua. Exacto. Porque una parte del agua se está utilizando para agricultura, consumo y demás, y otra parte está regresando, digamos, con una mayor concentración salina, en, digamos, menor volumen de agua. ¿Cuál es el efecto, digamos, si hay estudios que estudien el efecto, el impacto climático en las corrientes, no tanto en el ecosistema como tal, como la fauna, como
digamos, la flora marina, En las sino corrientes con marinas. las corrientes y con el impacto que tiene en el tema ambiental y climático. La verdad Ah, que no lo conozco, no conozco hasta ahí. Yo sé el tipo de monitoreo que se nos hace a nosotros y como te cuento, digamos, las plantas más grandes del mundo empezaron a funcionar en el 2005. Imagínate que hace 15 años. No estoy segura si hay suficientes datos como para tener conclusiones, si eso afecta las corrientes, las partes climáticas, el niño, la niña. Intuitivamente te diría que es una gota en un inmenso mar. Eso es lo que yo pienso, pero a lo mejor soy optimista porque es mi profesión, ¿ok? Pero pienso que es así. claro, y también más bien pensar en el impacto a largo plazo, ¿verdad? Porque mientras más países lo utilicen, mientras más agua se extrae del mar, mientras más sal se arroja de regreso al mar, tenemos unas mayores concentraciones salinas y bueno, pues eso en algún momento tendrá un impacto en el cambio Pero yo climático, pienso que digamos. ahí hay que mirarlo desde arriba, lo que significa que no lo mires desde el punto que tienes una desalinizadora que toma agua de mar y que devuelve salmuera, sino que hay una ciudad entera que hace uso también de esa agua que produciste y esa agua eventualmente vuelve a llegar al mar. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, eso es como un circuito cerrado. No soy una experta en eso, ¿ok? Pero solamente sí me doy cuenta que no se puede tomar puntualmente el hecho de que estás robando agua del mar y que estás devolviendo salmuera. Ya. Hay otra cosa importante que se hace, que no la mencioné, que parecería también algo raro, porque la salmuera es la misma sal que había en el mar, ¿ok? Ajá. No es que se le agrega sal, pero por ejemplo, el agua del pretratamiento, cuando se hace pretratamiento, ¿qué significa que se hace? Se limpia el agua, quiere decir que se separa toda la suciedad esa. Ahora, toda esa suciedad en realidad se podría volver se podría devolver toda esa suciedad al mar, porque es suciedad natural del mar. Y no, en muchos casos, como se usan productos químicos, se separa la parte de esos lodos que se forman, ¿ok? Se separan de esa corriente de agua sucia y no se llevan al mar. Y el agua esa de retrolavado de filtros, que ya sin la suciedad, se une también con la salmuera. Así que eso también baja un poco la salinidad del agua. Te lo digo. Bueno, pero siempre estaría interesante ver que se hicieran estudios, digamos, Sí, de cómo estoy de pudiera afectar. acuerdo contigo. Porque bueno, en el caso digamos, de Israel, que es un país pequeño, que tiene una cantidad, digamos, reducida de gente, bueno, pues, digamos, tiene un impacto menor que, por ejemplo, si se implementa, digamos, en países como México, como Estados Unidos, que tienen poblaciones mucho mayores y que tienen consumos mucho mayores, Pero ¿no? nunca, Y nunca va a ser a ¿qué nivel de tal 80%. pudiera? Nunca va a ser a nivel de 80% porque hay recursos hídricos suficientes que Ah, no, que no van. Israel es casi como una isla, no sé cómo explicarte, es como, no tiene, de ninguna manera no tiene recursos hídricos. Pero entiendo tu preocupación y es importante, es muy importante. Y si leo algo, se lo voy a enviar a Evelyn para que te lo envíe. por Gracias. favor, muchas gracias. Alexandra, gracias. ¿Tú desde dónde nos acompañas?
Desde Guatemala. Yo soy mexicana, pero vivo aquí en Guatemala. Ah, ok, ok. Bueno, saludos por allá. Miriam, hay varias consultas que tienen que ver con aguas salobres, o sea, con la posibilidad de tratar aguas salobres no provenientes del mar. O sea, Sí, hay una consulta desde el noroeste de Argentina, también del Perú, y, y también un comentario desde Mendoza. En ese caso, ¿qué se puede hacer? es posible y otra vez. eh, los criterios son siempre lo mismo, la tecnología es la misma, funciona a presiones más bajas, las membranas son un poco distintas, hay membranas de agua de mar y hay membranas para otro tipo de salinidades, y eso se usa hace muchísimos años en muchísimos lugares del mundo. Es una cuestión de costos, pero es totalmente implementable. Ok, gracias. Acá tengo un abrazo y saludos para ti desde Mendoza, Alicia Dueck, becaria, Alicia Dweck, becaria nuestra, así que la prima del Rami. un saludo en especial. Ahora, Alicia pregunta, ¿qué porcentaje del total del agua demandada por agricultura corresponde a agua desalinizada de mar? No sé si tienes En Israel. algún dato de uno, no sé si es en No lo tengo del todo claro. No estoy segura que lo sé. Yo sé que en Israel la mayoría de agua que se utiliza es este agua que es reciclada de la depuradora de Yaftán. Me imagino, yo conozco incluso algunos proyectos que usan en el sur, en el Negev, zonas que tienen sus plantitas de agua salobre, eh, pero no sabría decirte, cuánto se utiliza. Pero sí sabría decirte que el agua desalinizada llega hasta el sur del país y una de las cosas importantes es que deja libre otro tipo de fuentes de agua que sean utilizadas para la agricultura. Porque, digamos, las tuberías de agua van hacia el norte y hacia el sur. Ahora, en general, en el mundo, ¿tú sabes si, digamos, la desalinización está reemplazando aguas, No, fuentes de agua dulce? no, por eso lo toqué ¿cómo si está? No escuché del todo la pregunta. ¿Está reemplazando el agua dulce o está reemplazando el agua dulce para riego? Por supuesto que está reemplazando el agua dulce. No le está reemplazando porque el agua dulce siempre es mejor. Es como si no sé, ¿qué es mejor? Que el bebé que coma. Pero por supuesto que si hay agua dulce es mejor que se utilice el agua dulce. Pero en los lugares donde no hay esos recursos hídricos, entonces está muy bien que se use la desalinización. Gracias. Sí, sería ideal, por ejemplo, que nuestros amigos hondureños y guatemaltecos ahora con tanto agua traten de almacenar ese agua para llevarlo a las zonas donde más precisan después o en la época que no tienen, por ejemplo. Exacto. A ver, ¿quién más? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el corazón? Que levante la mano, por favor. Si alguien tiene una pregunta en el corazón, levante la mano o háganos una. Yo. Ahí, A mí me Miriam. interesa. Espere, José, vamos a dejarle a alguien que no preguntó todavía. ¿Está bien? Ok, ok. Gracias. Brian, usted levanta la mano, veo. Adelante.
Bueno, Brian es parte de mi equipo. La pregunta que queríamos hacer ¿es una buena solución lo que ustedes están planteando, siempre y cuando las tierras se calmar? Pero ¿qué pasa si están en una zona bastante distante, ¿no? O que es el caso de nosotros en el Perú. No está cerca del mar nuestras tierras, ¿no? Y ahí depende otra vez, depende, todo esto es un balance de costos. Ok, para dar un ejemplo, siempre se compara, ¿qué conviene? Un bombeo, ahora no me acuerdo cuál es el término que se usa, para traer agua de un lugar muy lejano y el costo del bombeo o la desalinización. Y otra vez, simplemente se hacen los cálculos de costo. ¿Cuánto va a costar la energía? Depende de la distancia de la fuente de agua más cercana o la distancia de bombeo del mar más la desalinización. Sí les puedo contar que cuando hace falta y no importa, o sea, cuando hace falta, ¿qué significa? Por ejemplo, en la minería en Chile, ¿ok? Si hay que subir el agua a 500 metros de altura, a una distancia de 3 kilómetros, 4 kilómetros o lo que sea, se hace. Y eso tiene un gran consumo energético. Y de todas maneras se hace porque el precio del cobre justifica la inversión en ese costo de agua desalada, porque si no, directamente no se podría producir. Lo digo en forma muy, general. Pero esa es la realidad. Siempre hay que simplemente comparar costos. Gracias, Miriam. Bueno, estaba en la cola Brian, por favor. ¿Brian se nos fue? Estaba. No me fui. Esa era la consulta que tenía. Él dijo que era del mismo equipo. Él dijo que era del mismo equipo. Ok, gracias. Luis Chacón, ¿quiere un comentario? Luis. Sí, buenos días. Buenos días y agradecerles por la iniciativa, más que todo a Mashat, a la Agricultura y Trade Center, en especial a Miriam, muy completa su presentación, muy concisa, muy despejó cualquier duda sobre el requerimiento de las plantas, muy completa, la felicito, la verdad es que gracias. Debe ser una pasión trabajar con semejante tecnología. Aquí en mi país, Costa Rica, vamos a requerir de esas plantas a nivel de ecología. Las empresas que se encargan de eso, pues ahí nos están ayudando, pero es muy completa. El comentario iba a hacer unas preguntas, pero ya las contestaron con lo que hicieron los otros participantes, pero agradecerles. Muy buena la conferencia, las felicito, la verdad. Muchas gracias. Y yo invito a todos quien tenga dudas o que quien tenga alguna iniciativa o una idea de implementación, que nos contacten. Contáctenme por medio de mi correo electrónico y con gusto podemos empezar un diálogo. Un momento, ahí se abrió el micrófono. Ahí a todo esto, antes de que si se tienen que ir o para la gente que tiene que retirarse, que sepan, ahí en el chat quedaron nuestras direcciones de la página de Facebook donde normalmente aparecen las novedades que tenemos por aquí, y nuestra página de YouTube, donde van a encontrar la grabación de esta conferencia, pero también de todas las conferencias anteriores,
que cada una de las conferencias han tocado temas distintos que se complementan lógicamente, pero allí las van a encontrar, así que las pueden copiar por favor. Y si hay consultas en general, también hemos puesto el email, el info, ¿ok? Y se las haremos llegar a los distintos expertos también, si hay necesidad. Quería darle antes de irnos, quizás, Berardo, ¿tú quieres contar un poquito el caso de ustedes en Costa Rica también? ¿Qué es lo que hicieron por allí? Sí, con gusto. Bueno, ahí como lo comenté en el chat, un proyecto que se dio aquí en la región de Guanacaste, se utilizó, ahí no fue que se desalinizó, sino que se mezcló agua salada con agua dulce para el riego de un campo de golf. Operó por un tiempo, por diferentes circunstancias el proyecto se abandonó, pero la experiencia fue que lo que es jardinería, lo que es el landscaping, se perdió por el porcentaje de agua salada. Pero el zacate que se utilizó en el campo sí toleraba cierto porcentaje de sal. Entonces, habría que probarlo en agricultura. No sé, tendrían que haber como cultivos muy tolerantes a cierto porcentaje de sal para que esto funcione. Me parece que el tema de desalinización es más para consumo humano o para algún otro tipo de industria, pero para agricultura, como lo mencionó Miriam, la experiencia en Israel y que tuve la oportunidad de verlo allá, es que en agricultura el mayor porcentaje de agua que utiliza Israel es aguas tratadas o aguas recicladas. No sé si alguno de los participantes o compañeros tienen experiencia en agricultura con agua desalinizada. Ese es el caso que yo vi, que supe acá y que aparte de, yo atiendo a este grupo. El tema es que estoy de acuerdo contigo. Esto es una idea innovativa, una opción que se está proponiendo. Ok, ya, como digo, ya sabiendo el manejo de la tecnología y sabiendo factores donde pueda haber una necesidad muy clara del agua y un mercado que permite venta de un producto, un cierto producto, de una manera rentable, esa es mi propuesta, que se haga el estudio y se vea si es conveniente o no. Lo que de ninguna manera digo que eso es lo que se utiliza en Israel. En Israel se utiliza, como dije, para consumo, para agua potable. Yo puedo agregar algo, por ejemplo, en la zona sur, pleno desierto aquí en Israel, donde también en proporción hay pocas aguas negras. Me estoy refiriendo a la zona de Ramat HaNegev, Miriam. Hay muchos estudios, o sea, ahí de nuestros centros de experimentación están experimentando principalmente con la mezcla de aguas que vienen de la desalinización con aguas salinas locales. O sea, están haciendo una mezcla de aguas. Y sí, es cierto lo que comenta Berardo, de que lógicamente es re importante llevar a cabo investigaciones para saber cuál es la tolerancia de cada uno de los cultivos a las distintas concentraciones de sales. Acá se están buscando constantemente, por ejemplo, cultivos que son resistentes a altas concentraciones de sales para poder usar las aguas locales.
Pero la otra idea es usar parte del agua desalinizada para mezclarla con el agua local salina y tener menos concentración de sales. ¿Tú tienes algún comentario más, Miriam, sobre el tema? No. ¿Cuál es la calidad? Alguien preguntó, y quizás con esto vamos a terminar, la calidad de agua que tiene que tener para ser agua potable. O sea, ¿cuánto tiene que... O sea, ¿qué salinidad tiene que tener? La salinidad que en general se pide es, en general digo, es menos de 500 partes por millón. En muchos proyectos de Israel, justamente como dije, que se quiere mejorar el agua en general y también la salinidad del agua depurada, entonces el requerimiento es de unos, no me acuerdo ahora si es entre 200 250 partes por millón. Y por supuesto, cloruros, alcalinidad, dureza, se debe tener una dureza mínima, que en general se representa por un parámetro que se llama LSI, que tiene que ser positivo. Pero esos son estándares en todos los lugares. No es algo... o sea, hay estándares como el del WHO que se usa en todos los lugares, y aparte está el estándar nacional, que va de acuerdo a la calidad de agua más o menos que se tiene en cada zona. Por ejemplo, la turbidez del agua en algunos lugares se pide menos que 0.5, en otros lugares menos que 1, en otros lugares menos que 2. Depende, supongo que depende de cuán estrictas son las regulaciones, el sistema regulatorio y las posibilidades que tienen de tratarse, porque a veces no se puede tratar el agua. Así que... Miriam, en general sí. Perdón. Sí, dime. No, dime. Se agrega una pregunta desde el Perú. Yo no creo, pero la salmuera, ¿tú sabes? ¿Puede ser usada como una materia prima para otro uso? Sí. Alguien pregunta si puede. Y la materia, si alguien sabe cómo hacer el reuso, sí. Por supuesto. Porque tiene un montón de minerales dentro. Tiene todos los minerales del agua del mar, pero concentrados. Sí, pero hay que, o sea, acá... hay que invertir mucho en técnicas de separación y depende de lo que se está buscando. Bueno, si alguien tiene una idea, me lo puede enviar. Bueno, había gente estudiando la producción de algas, sobre distintos tipos de algas en salmueras. En agua salobre, en el sur de Israel. Sí, pero no lo sé si es en agua de mar. Pero a lo mejor también hay, no conozco el tema, no conozco todos los temas de salinización. No, le vamos a perdonar por hoy, que no sabe todo, pero solamente por hoy. Bueno. Perdone, señorita, no estudié. Bueno, quiero contarte que hay muchos comentarios en el chat diciendo muchas gracias y mandando muchos saludos. Y también aquí seguramente ven todos que hay saludos para todos los hermanos americanos, especialmente para los centroamericanos.
Y creo que con esto entonces vamos a dar fin a este nuevo encuentro y bueno, otra vez, un aplauso desde Israel, pero desde toda América Latina. Primer aplauso que tengo, un aplauso a ustedes que se sentaron a escuchar y el primer aplauso que tengo por Zoom. Menos mal que está grabado. Gente, les agradezco un montón a todos. Cuídense, cuidémonos todos, que pasemos esta época tan riesgosa, esta época de COVID, que todos estemos sanos, que tomemos agua sana, que celebremos la vida y que sigan todos bien y me alegro si pasaron un buen momento y estoy a su disposición en lo que los pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y gracias a Evelyn. Gracias a Evelyn y a Mayab por organizar estas charlas tan interesantes y reunir a tanta gente y darnos la oportunidad a los israelíes de mostrar lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, de los que nos sentimos muy orgullosos que sabemos hacer y compartir con el resto del mundo. Gracias. Gracias, Miriam. Y bueno, amigos, nosotras desde aquí, Ora y yo, también queremos agradecerles que nos acompañaron hoy también. Sí, nosotros también les deseamos mucha salud, cuídense, por favor, ¿sí? Usen el barbijo, ¿sí? Famoso barbijo, y el distanciamiento. Y entonces nosotros les damos un abrazo virtual, por lo menos, y nosotros decimos lejaim, ustedes saben, por la vida, y principalmente con este recurso tan importante que es el agua. Así que cuídense mucho, les decimos un shalom desde Tierra Santa, y si Dios quiere hasta la semana que viene, que tenemos también otra charla interesante. Así que shalom, shalom, gracias. Shalom, shalom. Shalom, Gracias. shalom, shalom. Shalom. Y hasta pronto. Shalom. Y hasta pronto. Gracias a los de Facebook, gracias a los que están en Facebook, cariños desde Shraim.